No me acuerdo cómo es que se llama esa iglesia, pero de ahí lo busco y lo anoto. Andaba dejando unos ridículos invitados. Una triste pega. Así que ando vestido más pulento, solo. Ya, hoy día les voy a aprovechar de explicar una weadita que es la recesión. Que yo les había dicho que le iba a explicar más adelante, pero no he tenido tiempo. Ahora más o menos es necesario para entender por qué el imperio estadounidense muchas veces a los países más chicos nos tiene de las hueas, literalmente, porque puede causar esta recesión. Bueno, empecemos. Una recesión básicamente es un receso. ¿Y qué es un receso? Un descanso. Un descanso está bien para los trabajadores, obviamente, pero en un sistema económico como el sistema capitalista, un descanso es negativo, porque el sistema neoliberal, ya el capitalismo salvaje al extremo, necesita vender. Si los hueones paran de vender, empiezan básicamente a tener, ¿cómo decirlo? Ni siquiera pérdidas necesariamente, pero el dejar de ganar para los locos ya les da diarrea. Ok, un sistema económico como el chileno, por ejemplo, no tiene mayores manufacturas, no tiene mayores industrias, pero se dedica a exportar recursos naturales. Bueno, aquí nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cuando deja alguien de comprar, tú no puedes vender. Por lo tanto, ¡pum!, viene un descanso, un receso. En Chile, por el coronavirus, ahora, por ejemplo, China ya se sabe que va a dejar de comprar cobre. Entonces va a venir un receso. Ok, un receso también puede venir, una recesión, digámoslo, porque un mercado, la gente, además que deje de comprar, produzca demasiado. ¿Qué pasa? La gente produce demasiado y después no tienes dónde vender esa mierda. Entonces, viene un receso. Ahora, puede que haya un receso, por ejemplo, porque la gente tenga menos plata. Si la gente tiene menos plata, no puede comprar, receso. Son distintos elementos, distintos factores, digámoslo, que pueden hacer bajar el nivel de ventas y pueden provocar este descanso. Ahora, nosotros vamos a ver que como estamos hablando de economía, la weá tampoco es tan fácil, porque en economía entran muchos más factores. Y como entran más factores, estos descansos o estos recesos van a afectar directamente a la cantidad de trabajo que se va a necesitar. Enfoquémoslo con un ejemplo bastante práctico. Pongámoslo con un narcotraficante. Hay un narcotraficante que vende coca y pillitos prensados. Pero en cierto momento se le ocurre a algún policía, como tienen ahora la capacidad de destruir la droga, algún policía de estos que se drogan, se le ocurre también empezar a vender. Nuestro traficante original va a tener mayor competencia, porque los pacos van a estar vendiendo más droga. Entonces, probablemente él no pueda vender todo lo que tiene. Y ahí va a haber un receso. Como va a haber un receso, él no va a poder pagarle a sus soldados, no va a poder pagarle a sus microtraficantes. Entonces van a haber despidos. Y eso va a traer, obviamente, que mucha gente no va a tener su plata. Ahora, pongámosle, por ejemplo, que al Estado, sabemos nosotros que la mejor manera de acabar con el consumo de drogas es ofrecerle mayores alternativas de distracción a los jóvenes, por ejemplo. Pensemos que a un Estado se le ocurra mejorar los parques, hacer teatro, hacer malabares para que los jóvenes se entretengan, se le ocurre dar educación gratis. Con eso, los jóvenes van a tener menos tiempo y no van a consumir tantas drogas. Entonces, si los jóvenes consumen menos drogas, el traficante no va a poder vender sus pititos y su merquita, va a tener que despedir a sus soldados y va a venir recesión. ¿Cachai? El sistema es el mismo, En un país, cuando los mercados están saturados de un mismo producto, por una cosa de exceso de oferta, baja la demanda, viene recesión. Bueno,
En el mundo, en la actualidad, Estados Unidos es quien domina, ¿ok? Es quien tiene la sartén por el mango en el régimen capitalista. Pero Estados Unidos, como le gusta dárselas del más poronga del barrio, ha estado presionando mucho a distintos países. Tú puedes venderle a este, tú no puedes venderle a este. Tú, puedes producir estas cosas, tú no puedes producir estas cosas. Y con tanto tiempo que ha llevado manipulando los mercados, obviamente se ha ganado algunos enemigos. Y algunos de los enemigos de Estados Unidos, obviamente, han buscado independizar, por ejemplo, sus productos, sus mercados también. De esta forma, nosotros nos vamos a encontrar que en la actualidad, aunque Estados Unidos sigue manteniendo el control, se le están abriendo grietas en sus propios mercados. Por ejemplo, estas grietas me refiero porque hay gente que ya no le compra o gente que ya no le vende, países. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos se le ocurrió, lo explicamos en unos videos anteriores, controlar básicamente el monopolio del petróleo. Y explicamos los petrodólares. ¿Cuál es el problema de los países que vendían solamente petróleo y solamente en dólares? Que ahora esos países no tienen nada que vender porque el petróleo no lo está consumiendo nadie, porque hay una pausa. Esos países se van a ver inmediatamente entonces con una gran recesión. Chile, a su vez, se dedicó, por el sistema neoliberal principalmente, a vender solo cobre y madera. Entonces, cuando los otros países bajen su consumo de cobre y madera, Chile va a experimentar una recesión. Es terrible, porque yo, como expliqué al principio, Chile no tiene industrialización. Entonces, al no tener industrialización, no tienen que dar trabajo a la población. Cuando viene este problema, tenemos este problema de frente, vamos a ver entonces que, por una parte, la gente no tiene trabajo. Como no tiene trabajo, la gente no puede comprar. Como la gente no puede comprar, se vuelve a producir otro receso ahora en las empresas que venden distintos productos. Los moles, Falabella, Sodimac, todos los culiados no tienen a quién vender. Entran también en recesión. ¿Cuál es el atado? La recesión se puede marcar cuando dura como 2 trimestres, con medio año más o menos que un país vaya a pérdida, ya se dice que está en una recesión. Pero cuando esta recesión se prolonga demasiado tiempo y es muy, muy notoria, se dice que un país entra en crisis. El atajo acá es que, con el mismo ejemplo que yo les daba de Estados Unidos ya llevaba mucho tiempo controlando los distintos mercados y se esperaba para estos años, 2019-2020, que haya una recesión, que se dejen de agilizar los mercados. Como yo les acabo de decir, por una parte nadie te compra, entonces no tienes a quién vender. Como tu negocio no funciona, tienes que despedir. Cuando se despide la población, nosotros vamos a ver que además la gente no puede comprar, entonces más empresas empiezan a colapsar. Esto es lo que trae una crisis, ¿cachai? Para este año se esperaba una crisis. Esa crisis ahora se dice que debería estarse, evidenciando más o menos en septiembre. Esa weá es chacalísima, porque nosotros vamos a podernos dar cuenta que muchas más empresas de las que hasta este momento han empezado a cerrar van a seguir cerrando. Esta weá es de lo que se agarra, digámoslo de cierta forma, el gobierno de Piñera cuando dice que hay empresas que ellos quieren beneficiar para que no cierren. Lo que Piñera está diciendo es totalmente válido, pero hay que ver que Piñera está, por ejemplo, auspiciando a LAN. Y LAN es una empresa que se dedica al turismo, y el turismo no se va a reactivar tan pronto. Entonces nosotros aquí vemos donde falazmente Piñera está intentando decir que quiere prevenir esta recesión,
el desempleo que va a causar en una empresa determinada, pero no es una empresa de vital importancia para la economía chilena en tiempo de crisis. Ok, veámoslo por otra parte. Nosotros nos encontramos ahora entonces con un país que dentro del mundo se encuentra dedicado solamente a la producción de ciertas materias primas. Y por lo tanto nos encontramos con un país que va a entrar sí o sí en una recesión. En este tipo de economía abierta, neoliberal, es totalmente estúpido frente a un caos tan grande auspiciar a las empresas y no a las personas. Porque si tú auspicias a las empresas después tampoco van a tener de dónde sacar, mercado, no van a tener gente que les compre. Entonces no se va a poder subsanar una recesión manteniendo inyecciones de recursos a las empresas. ¿Ok? Acá lo que debería, según mi humilde opinión, hacer cualquier tipo de gobierno que quiera realmente superar una crisis como esta es, por ejemplo, eliminar los pagos de servicios básicos, parar con los pagos de cuentas, porque realmente la gente no tiene lucas para pagarlas. Esta crisis, esta recesión, se espera que sea la más grande desde 1929. Esa crisis fue una crisis terriblemente gigantesca en Estados Unidos, y hay que ver que el mundo en ese tiempo no estaba tan globalizado como ahora. Vamos a detallar algunos otros términos como inflación en videos futuros para que se vaya entendiendo más o menos esto. Pero me interesa que quede claro que una recesión básicamente es un descanso, un recreo. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, chiquillos, porque aquí va a venir mi micro. Así que no quiero perderla, si no tengo que caminar más que la cresta. Nos vemos, un abrazo.